Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla para una entrevista más de la 21ª semana de la ingeniería que se desarrolla aquí en el CEPAC. Y hoy tengo el gusto de platicar con la maestra Samantha Alejandra San Gabriel Alvarado. Maestra, buena tarde, gracias por aceptar esta entrevista, quien acaba de dar esta conferencia denominada Pozos de Infiltración mitigación de riesgos por inundación en el municipio de Puebla. Conocer antes de entrar más en materia, maestra, ¿cuál fue el objetivo de esta conferencia que acabo de dar? Bueno, una de las problemáticas que tenemos actualmente dentro del municipio, pues obviamente es la parte de la inundación. Digo que tampoco es algo reciente, pero que ahorita lo podemos ver o palpar en estas fechas. Pero además tenemos un problema de escasez de agua, ¿sí? Que todos en nuestro entorno lo hemos estado viviendo. Es visualizar, es que la gente o los ingenieros o la parte técnica visualice que podemos echar mano de obras hidráulicas que nos permitan ayudar a abatir estas inundaciones, pero a su vez, obviamente no lo vas a desarrollar en cualquier lugar, hay que identificar exactamente en los lugares en donde lo puedes aplicar, pero también, o sea, abates la inundación, pero a su vez puedes ayudar a recuperar los cuerpos de agua. ¿Por qué razón? Prácticamente el municipio está pues completamente urbanizado, las áreas de recarga se han reducido de manera considerable, entonces nos impacta de dos maneras a la población, por inundación y obviamente por escasez de agua, porque pues obviamente por el tipo de abastecimiento que nosotros tenemos, que es por pozos, ¿no? Al no existir esta recarga, pues disminuye la cantidad de recursos disponible con el que contamos. Un pozo de infiltración. Para los que no saben, y obviamente para los que saben, ¿qué es y qué beneficios trae con ellos? Bueno, los pozos de filtración son obras hidráulicas que primero tenemos que hacer un estudio, o sea, es un trabajo, por así decirlo, de manera multidisciplinaria, porque tenemos que echar mano de la parte de la geotecnia para conocer la caracterización del suelo, identificar sus coeficientes de permeabilidad del suelo, vamos, y eso nos ayuda a nosotros a la hora de hacer el diseño. Es una obra donde se hace una perforación de acuerdo a las características que tenga, nos va a determinar la profundidad a la cual se va a instalar, se va a generar esta perforación, y a su vez el dimensionamiento, o sea, el ancho que va a tener, ¿sí? Y entonces tenemos que hacer también, por ejemplo, un estudio hidrológico para saber cuánto es la cantidad de agua que nosotros vamos a recibir, y a partir de los estudios que nosotros hagamos del suelo, vamos a poder identificar si ese pozo va a tener la capacidad de recibir el agua que vamos a tener en el sitio, ¿sí? Entonces, es un trabajo, o sea, están de la mano los dos. O sea, sí, a lo mejor yo recibo una cierta, no sé, 120 litros por segundo, se me ocurre, es mucho, ¿no? 120 litros por segundo. Pero resulta que cuando yo hago mi estudio, resulta que mi pozo solamente puede recibir 20. O sea, no va a ser suficiente, ¿sí? Entonces, tendría yo que valorar las opciones que se tendrían en el sitio, ¿no? Si es viable o no es viable llevar a cabo su ejecución. Sin embargo, lo platicábamos, no es muy común su construcción por diversos factores, ¿no? Económicos, entre otros, maestro. Así es, así es. No es muy común, sin embargo, el Coremún, por ejemplo, lo marca como tal, que debemos de dejar espacios para la colocación de pozos de infiltración. Ahí es donde los compañeros o los que nos dedicamos al área de hidráulica, aquí en el colegio tendríamos que hacer una aportación en el sentido de manejar el cómo, ¿no? El how to, ¿no? O sea, se tiene que llevar a cabo. ¿Por qué? Porque aunque está marcado en la normativa, desafortunadamente es muy común de repente en los reglamentos de construcción o te dicen, tienes que cumplir con esto. Ajá, pero ¿cómo? Y entonces tienes que empezar a buscar, tienes que empezar a revisar
cómo es que lo tienes que llevar a cabo. Y eso es lo que nos está haciendo falta aquí. Hay otros estados en donde ya se están llevando a cabo, donde ya se están utilizando, incluso se están haciendo algunos pozos de prueba para ver cómo es que se está comportando y ver si es viable poderlo colocar en el resto de los municipios. Uno de estos casos fue, ahí está viendo creo que fue en Sonora, ¿no? Pero, por ejemplo, en León ya se utilizan, en Querétaro ya se utilizan, sobre todo en el área metropolitana de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y demás, también ya se utilizan, ya es obligatorio. Y entonces, pues aquí nuestra normativa lo marca, pues simple y sencillamente necesitamos, pues obviamente colocar el cómo lo tenemos que hacer y bajo qué condiciones y entonces. Daba un dato interesante sobre una cifra que dio a conocer que una investigación revela que el acuífero del Valle de Puebla pierde 90 centímetros del agua al año. Este tipo de proyectos de pozos de infiltración ayudaría de alguna manera a combatir o contrarrestar esta problemática de escasez del agua. Bueno, lo que pasa es que se traía una idea de que el agua pluvial se tenía que desalojar a como diera lugar. ¿A dónde? No me interesa, pero que se vaya, ¿no? En cualquier tipo de infraestructura que nosotros desarrollemos, por ejemplo, en vías terrestres, ¿cómo se llama? En una casa habitación, porque el agua nos genera ciertos daños en nuestra infraestructura, ¿no? Entonces, lo que se hacía es desalojar, ¿no? Ahora, ¿qué sucedió? Al urbanizarse la población, al tener el municipio de Puebla un abastecimiento por pozos y no tener sitios de recuperación, yo estoy extrayendo el agua, pero ya no la estoy recuperando. Entonces, ¿qué sucede? Va a llegar un momento, los conos de abatimiento, si yo tengo mi pozo, la profundidad a la cual yo voy a estar extrayendo, va a llegar un momento que ya no va a ser la misma, va a bajar. Entonces yo voy a tener que generar una mayor perforación del pozo para poder abastecer de agua, ¿sí? Entonces, si nosotros colocamos pozos de infiltración, obviamente, si cumple con las características, sí va a permitir que nosotros recuperemos el agua subterránea y se permita que haya esta recuperación y que, obviamente, a futuro, porque digo, al final, esa misma agua es la que nosotros utilizamos y consumimos en el municipio, ¿no? Permita que pueda existir algún tipo de equilibrio. Vamos, a lo mejor no es la solución a todos nuestros males, pero tampoco podemos quedarnos ahorita como estamos. O sea, tenemos que empezar a llevar a cabo acciones y ya no nada más quedarnos en el papel, ¿no? Sino realmente llevar a cabo acciones en el cual nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Sí funcionó, vamos a seguirlo utilizando, ¿no? Sobre todo por la topografía que tenemos en el municipio, que hay zonas donde es muy común, donde no tenemos sitios donde podamos desalojar el agua que se capta cuando llueve y eso ocasiona inundaciones. Entonces, este sería un elemento que sí nos serviría de mucho. Finalmente, maestra, en diversos municipios del estado de Puebla hay una veda para la excavación de pozos de agua. No sé si llamarlo natural. ¿Esto ayudaría también? Bueno, lo que pasa es que la Ley de Aguas Nacionales te marca qué requisitos debes de cumplir para hacer la explotación, o sea, o para que tú tengas un pozo, ¿no? Porque el agua, aunque nos marca que es un bien de la nación, ¿no? No podemos estar haciendo sobreexplotación de la misma. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un terreno y digo, no, pues yo necesito un pozo. Ah, bueno, cuando tú vas a hacer tu trámite, se revisa las condiciones en las que se encuentra el acuífero. Si es un acuífero que está en veda, o sea, quiere decir que no lo puedes tocar. Si es un acuífero que tiene sobreexplotación, si es un acuífero que está en estrés hídrico, que si es un acuífero que tiene intrusión salina, o sea, pueden ser muchísimas variables que de hecho ya están identificadas dentro de la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a hacer perforaciones por todos lados, se va a generar un efecto popote y entonces se genera una sobreexplotación del mismo. Entonces, no les das el tiempo a que se recupere el nivel. Cuando tú haces un sondeo, haces un aforo para poder tener un pozo, tú haces una excavación y empiezas a bombear y empiezas a ver cómo se va a comportar y si va a tener
la cantidad de agua que tú vas a necesitar, pero también tienes que ver el tiempo de recuperación, porque no es como que vas a estar bombeando 24 horas, ¿sí? Sino que tienes que ver cómo se comporta para ver si va a ser confiable. Entonces, lo primero que tienes que hacer es revisar el sitio. Digo, en la práctica desafortunadamente no se hace, en muchos casos, ¿no? En muchos otros tanto sí, pero tienes que sacar tus permisos, revisar en qué condiciones está el acuífero, obviamente también identificar en las zonas si existen más pozos que ya tengan permisos, o incluso en muchas ocasiones hay pozos que no tienen permisos y están generando esas extracciones sin control, porque no se sabe realmente cuánto es lo que están sacando. Y a la larga, esto va a impactar directamente en el comportamiento del acuífero. Pero los pozos de infiltración ayudaría a que no se sigan. De todas maneras, se tiene que controlar. O sea, tú puedes colocar tu pozo de infiltración para ayudar a recuperar, pero eso no significa que todos van a venir y se van a conectar de manera desordenada a estar sacando agua. O sea, no, no, o sea, se debe de llevar, de hecho, se lleva un control. Está normado, vamos, o sea, que existen muchos pozos artesanales en las casas, pero en realidad está prohibido. Y si la Comisión Nacional del Agua o si tu vecino le caes gordo y te denuncia, llegan y te lo tapan, que no está permitido tener pozos. ¿Por qué? Porque tenemos que proteger los acuíferos. Y muchas veces, por ejemplo, la gente utiliza el agua y no sabe qué calidad es la que tiene. Y no toda el agua tiene la calidad que necesitas para el consumo humano, ¿sí? Y ahí estaríamos entrando, o sea, no solamente en normativa con agua, sino también estaríamos hablando de salubridad, sino que de potabilización, o sea, y sobre todo el agua que es un medio que puede generar problemas de salud bastante graves. O sea, si yo tengo un agua contaminada y por alguna razón la consumen 200 personas o 200 personas, se me van a enfermar y me van a generar un problema de salud fuertísimo, ¿no? Entonces, sí se debe de monitorear mucho, o se monitorea mucho, la calidad del agua que se está utilizando. Y con este tipo de pozos que se utilizan de manera artesanal, no se sabe realmente qué calidad. Pero vamos, el hecho de que yo coloque un pozo de infiltración no significa que por eso ya todos van a poder agarrar agua de manera desmedida, no, o sea, de todas maneras se tiene que llevar un control. ¿Algo que quiera agregar para terminar esta entrevista, maestra? Pues solamente pues agradecerles el espacio, quizás sonará muy trillado, pero realmente tenemos que empezar a tomar acciones en el sentido de usar de manera eficiente el recurso, cuidar incluso el tipo de productos que nosotros utilizamos en casa. ¿Por qué? Porque algo que nos impacta mucho es la calidad del agua. O sea, por ejemplo, tenemos el río Atoyac y escurre mucha agua, pero el problema es que la calidad que tiene no es la que nosotros necesitamos para el consumo humano, ¿no? Entonces, sí tomar acciones, todos aportar un granito de arena de tal manera que ayudemos a recuperar los cuerpos de agua en nuestros jardines, cuidarla, ¿no? Ser más ordenados a la hora de su consumo, ¿no? Ser responsables. Correcto, muchas gracias. Pues un agradecimiento a la maestra Samantha Alejandra San Gabriel Alvarado por esta entrevista. Gracias por seguirnos en esta 21ª semana de la Ingeniería Civil. Continúen pues ingresando a todas nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube donde se dan a conocer diversas entrevistas y a todas nuestras plataformas. Hasta pronto.